Buenos días, ladies and gentlemen. Bendecido domingo. Como siempre, damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados, para nuestra redención. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Y vamos a colocarle por nombre a esta enseñanza, la doctrina del pecado en la Biblia. Hablar del pecado no es hablar de una idea vieja, incómoda o pasada de moda. Es hablar del problema más profundo del ser humano delante de Dios. Nuestra generación muchas veces cambia el nombre del pecado para hacerlo sonar menos grave. Le llama error, debilidad, proceso, herida, libertad personal o simple decisión privada. Pero la Escritura no trata el pecado como una falla superficial. La Biblia presenta el pecado como rebelión contra Dios, corrupción del corazón y ruptura de la comunión con el Creador. Por eso, este estudio no puede comenzar con opiniones humanas ni definiciones culturales. Debe comenzar con la palabra de Dios. Vamos a ver lo que declara Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este versículo establece una verdad universal. Todos hemos pecado. Todos hemos fallado delante de la gloria de Dios. Y nadie puede presentarse justo por sus propios méritos. Si no entendemos correctamente el pecado, tampoco entenderemos correctamente la gracia. Si suavizamos el pecado, debilitamos la necesidad de la cruz. Si reducimos el pecado a una simple conducta externa, perdemos de vista que el problema alcanza el corazón, la mente, la voluntad y los deseos. La doctrina del pecado es indispensable porque nos muestra por qué el hombre necesita redención y por qué Cristo es el único Salvador suficiente. Desde Génesis vemos que el pecado no entró al mundo como una simple equivocación humana, sino como desobediencia directa a la palabra de Dios. En Génesis 3:6 declara, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Esta caída abrió una herida que ningún esfuerzo humano puede cerrar. El Nuevo Testamento confirma la gravedad de esta condición en Romanos 5:12, donde declara, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esto significa que el pecado no es solamente un acto aislado, sino una realidad que afecta a toda la humanidad. Pero este estudio no se quedará solamente en el diagnóstico. La Biblia revela la gravedad del pecado para llevarnos a contemplar la grandeza de la salvación. En Mateo capítulo 1, versículo 21, declara, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El Evangelio no ignora el pecado, lo enfrenta con la obra perfecta de Cristo. En este estudio vamos a examinar qué es el pecado, cuál es su origen, cómo afecta al ser humano, cuáles son sus consecuencias, cómo la ley revela su gravedad y por qué solamente Jesucristo puede salvarnos de él. No estudiaremos este tema para alimentar temor vacío, sino para ver con mayor claridad la santidad de Dios, la realidad de nuestra condición y la profundidad de la gracia que nos ha sido dada en Cristo. Por eso debemos avanzar con reverencia y seriedad. Mientras más claramente entendemos la gravedad del pecado, más profundamente podemos adorar la suficiencia de Cristo. Pero por honor al tiempo, vamos a comenzar este estudio, estas interrogantes, el día de mañana. Hoy les invito a congregarse, las personas que se congregan los domingos, bueno, ya los que se congregan los sábados deben haberse congregado, pero nunca dejen de congregarse. Es un
Eso está escrito también en la palabra de Dios. No dejen de congregarse como tienen por costumbre otros pueblos, por no llamarlos paganos. Mañana veremos qué es el pecado según la Biblia. Mil bendiciones.